Seguimos en esta mesa de análisis internacional de este miércoles 20 de septiembre de 2023. Estamos con Leo Harari, con Gustavo Calvo. Vamos a otro tema. Dejamos Naciones Unidas y nos vamos a Europa. En Europa, el desafío de la inmigración está al tope en la agenda política. En el caso de Italia, la llegada irregular de personas se ha duplicado este año con respecto a 2022. Más de 127.000 arribaron a ese país cruzando el Mediterráneo. Y el panorama más crítico se vive en la isla de Lampedusa, que la semana pasada recibió en pocas horas a 7.000 africanos, una cifra superior a la población local. Este domingo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó la isla junto a la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni. Allí, von der Leyen presentó un plan de emergencia para apoyar a Italia en el manejo de la llegada récord de migrantes a su territorio. El plan busca repartir mejor a los solicitantes de asilo entre los miembros de la Unión Europea y simplificar las vías legales para que quienes reúnan los requisitos para pedir asilo puedan ingresar a Europa. Sin embargo, Meloni pidió medidas más duras. Noi non risolveremo mai il problema parlando di come redistribuire. El objetivo deben ser las repatriaciones, no la distribución de los migrantes entre los miembros de la Unión Europea, planteó la líder italiana de ultraderecha. Meloni insistió en que el único modo de afrontar la emergencia migratoria pasa por trabajar en los países de origen, impidiendo que los migrantes se suban a las embarcaciones y se echen al mar para llegar a Europa, dijo. I migrati regolari che vivono in Europa è quello che ci chiedono i rifugiati. Al día siguiente, Meloni afirmó que su gobierno prepara una serie de medidas más duras para impedir la llegada de personas migrantes a Italia, entre ellas un aumento del periodo máximo en que se pueden encerrar a los migrantes en centros de detención de extranjeros, de 135 días hasta 18 meses. Leo, tú querías hablar de este tema de la inmigración en Europa y las respuestas que proponen mandatarios de ultraderecha como Meloni. Te escuchamos. No, me gustaría decir, la verdad que es un tema inescapable acá en Europa. Sale en toda conversación. Anteayer, uno de los senadores republicanos más viejos del Congreso americano, Mitt Romney, comunicó públicamente que renunciaba a la reelección porque ya no se sentía republicano o se sentía minoritariamente, y dijo esta frase que me parece que se aplica al tema acá. Dijo: todo problema muy complicado tiene una solución simple, clara y equivocada. Y así definió él a los que él mismo dijo políticos demagógico-populistas. Tienen siempre soluciones fáciles, claras e inútiles. Y eso fue la campaña electoral, una cosa importante, la campaña electoral de Meloni. Ya dijo, llego acá y en pocos meses, con buena medida, se acabó el problema de la migración. Y se duplicó la inmigración, porque no tiene una solución nacional, porque no tiene soluciones sencillas y de un pincelazo. Además, me parece que el tema se está empeorando. Están sumándose causas a las causas que había. Bueno, en 2015 tenías Siria, tenías, digamos, problemas en Medio Oriente, pero después de eso y antes de eso estaba toda la inmigración por causas económicas, a lo cual ahora se agregaron mayores guerras, golpes de Estado en África, a lo que se le agregan 5 años de sequía en la banda del sur del Sahel y África Occidental, y oriental. La verdad, la sequía ha sido terrible en muchos de estos países. Entonces se van sumando las causas y eso requiere enfoques diferentes. Yo dejo ahí porque después tengo otra cosa para decir. Sí, a mí me gustaría, yo tengo ahí un matiz con Leo en cuanto a que Meloni sea realmente la representación de la ultraderecha más allá de sus discursos. En Europa hay cosas mucho peores que Meloni hoy. Pero
y es lo que me gustaría hacer. El tema de inmigración ha sido tomado como botín político por la ultraderecha, ha sido tomado como elemento de discusión política en casi todas las elecciones europeas. Por dos razones. Primero, porque como dije, uno de los extremos lo utiliza, y la otra razón es porque el problema está allí, sigue creciendo, y no ha tenido solución. Y el encare hasta ahora ha sido comunitario. En lo que va del año van unos 137, 138 mil inmigrantes que llegan a Italia. Hay un matiz en el 2000, yo me lo había anotado por acá, entre 2015 y 2016, cuando fueron 115 mil, más o menos una cifra parecida, mayor en este año. El 8% llegaban a Lampedusa y después se distribuían en distintos puertos italianos. Hoy el 70% de los que llegan a Lampedusa. Entonces hay un problema de concentración del movimiento en territorio italiano. Hay un problema también de que, según el acuerdo de Dublín, que está vigente desde 2013, es un acuerdo que todos los países llevan adelante, el criterio para el cual quien recibe al inmigrante, quien está encargado de averiguar sobre su filiación, de decidir o no la integración política, digamos, al continente, es el país donde el inmigrante pone el pie, que en este caso es Italia. Por supuesto que Italia no da abasto con esto. Italia ha incluso enviado inmigrantes a Francia. Francia se ha enojado porque ha enviado inmigrantes para sacárselos de encima, y después las resoluciones para ver si esos inmigrantes deben o no ingresar a la comunidad o la Unión Europea demoran meses o años, a veces ni siquiera sucede nunca, y Francia se queda con campamentos eternos de inmigrantes con los cuales no sabe qué hacer. Por lo tanto, Francia empezó a cerrar las puertas a Italia. Alemania, que estaba comprometida a manejar unos 3.500 en estos meses, solo ha tomado 1.000 y empezó a cerrar puertas también. Y sea quien sea el premier italiano, hoy se está enfrentando a decenas de miles de inmigrantes que están llegando y una Unión Europea que, más allá de los discursos, está dejando en sus manos la resolución del problema. Y aquí viene un tema de valores y de cosas que tenemos que definir entre nosotros si queremos analizar este tipo de problemas. Dejemos de lado los discursos de ultraderecha porque ya sabemos lo que dicen, ya sabemos a lo que apuntan y cuáles son sus intereses. Pero si toda Europa fuera socialista, por ejemplo, tendría el mismo problema. Porque tiene que definir una cosa fundamental, ¿tenemos un continente abierto y vamos a hacer los esfuerzos para que todos los que quieran venir ingresen? ¿O tenemos un continente cerrado y nosotros deberemos apostar a resolver sí o sí que esa gente no llegue a nuestro puerto, no se hunda en el camino, no se ahoguen y directamente que no tomen el barco de salida en el lugar de origen? Esto que parece tan fácil de sintetizar, es como dice Leo, es un tema dificilísimo de contestar. Y ese es el problema, la razón por la cual Giorgia Meloni, cuando se vio en esa situación y vio que tenía críticas desde Bruselas, invitó a von der Leyen a decir, bueno, venga acá a ver cómo está el tema del terreno, y von der Leyen fue. Y lo que promete von der Leyen es lo mismo que se ha venido haciendo hasta ahora, a partir del nuevo, ¿cómo le llamó ella? El nuevo pacto sobre migración y asilo, que apunta a una responsabilidad compartida de todos los países, es decir, toda esa comunión europea donde todos nos hacemos cargo y todos nos ayudamos, pero en definitiva después los países no quieren recibir a esos inmigrantes y empiezan a poner trabas. Y quien se ve con el problema en sus manos siempre es 2 o 3 países mediterráneos, que fue Grecia, ahora es Italia, que ven el problema venirse y ven el problema resuelto exclusivamente por ellos, sin espaldas. Por eso hoy hay muchas reuniones con Túnez. En todas las olas migratorias hasta ahora, básicamente Libia era el principal origen de todos los inmigrantes. Pero en lo que va del año, de Libia cruzaron el Mediterráneo 28.000 personas, 27.800, pero de Túnez 34.700. Túnez se convirtió en el primer país de origen de los inmigrantes y básicamente por 3 razones. Primero, porque la frontera de Argelia deja pasar a todo el mundo, van hasta Túnez, salen que de ahí embarcan. Básicamente también porque el presidente de Túnez se ha encargado de, en sus discursos, decir que hay una especie de complot internacional o un complot de las sociedades de los países que lo rodean para sustituir su población por personas de determinado color o de determinada religión para alterar su sociedad. Un discurso totalmente racista
lo cual implicó que muchísimos tunecinos salieran la semana siguiente a linchar negros en las calles, tal cual te lo estoy contando. Y por supuesto eso se atenuó, la policía intervino, pero esa sensación anti-inmigrante o antipersona que viene del sur a tomarse una embarcación está vigente. Hasta el punto está vigente que la policía costera tunecina se ha complotado con los traficantes, porque se les llama así, son traficantes, sí, las personas que embarcan a estas personas, para dejarlos pasar y que se vayan de una vez. Esa es la filosofía con la que están trabajando, si se puede decir trabajando. Todo esto implica entonces que esto crece. Como dice Leo, ya sabemos que el Sahel se está ampliando y es una zona de desertificación. Yo lo dije, acá arrancamos te voy a una interna nuestra en el 2015, ¿no? Sí. Allá por el 2017, 2016, hablábamos de Macron, cuando Francia tenía campamentos de inmigrantes de cerca de 250.000 personas al lado de pueblitos que tenían 90.000 habitantes. Entonces, esas cosas afectan a las sociedades. Si estamos dispuestos como sociedad, deberían preguntarse los europeos, supongo yo, a decir, bueno, tenemos un continente abierto, bueno, hay mucho trabajo que hacer. Pero también es válido que muchas sociedades dijeran, bueno, no podemos llevar adelante esta reconversión y deberemos atacar los problemas de origen. Leo. Sí, dos anotaciones, una muy breve, un titular si querés, y es el siguiente: el tema migración, como otros temas, como el aborto, por ejemplo, que son temas que, además de ser temas concretos de sociedad, están llenos de ideología por todos lados. El migrante, el otro, el extranjero, siempre fue un tema político y uno de los motores de los conflictos. Entonces, hay que entender también, digamos, esa complejidad que perturba el análisis frío. Pero lo otro, te lo cuento como una metáfora. Acá, por lo menos, hay 2 o 3 debates sobre migración por día en los diferentes canales franceses. Entonces, yo lo que veo es lo siguiente: vos estás abajo de la ducha y querés secarte, y agarrás una toalla y queda toda mojada, y te secas un brazo primero, te secas otro después, abrís, cerrás, cortás. Hasta que no cierres la canilla, no hay solución para secarse, ni con toallas grandes, ni con toallas chicas, ni con toallas frías, ni con toallas calientes. No hay solución. Hay que empezar por las causas. Entonces, no hay nadie que se va de su país, salvo los asaltantes, los mafiosos que andan dando vuelta por ahí, los narcos que consiguen pasaportes más fácil que los ciudadanos honestos, en fin. Pero la mayor parte de la gente se quiere quedar en donde nació o cerca de donde nació, cerca de su cultura, de su familia, de sus amigos. Los que van a cruzar saben que corren peligro la vida. Estuve viendo lo que cuesta pagar uno de estos traficantes de gente en Túnez, es más caro de lo que cuesta el billete de avión en business para venir de Túnez a París. Sí, sin duda. Lo hacen así porque no tienen visa. Claro. Entonces, hay que empezar por las causas, y el problema es complejo justamente porque las causas son múltiples, porque no hay oportunidad de trabajo en los países de origen, porque las economías... Por ejemplo, un caso muy concreto: países de África con tierra fértil que dejaron de cultivar los productos normales de alimentación tradicional del país para hacer gigantescos plantíos de cosas que se van a exportar, que los rabanitos que yo compro en el supermercado acá en la esquina, en París, vienen probablemente de lugares donde antes ni se comían ni se comen rabanitas, se comían mandioca y otras cosas que han liquidado esos terrenos. Es decir, hemos destruido sistemas económicos, la gente está de más y se tiene que ir a otro lado. Después están las dictaduras terribles y la gente se tiene que ir porque si no caen presos. Y después hay las sequías y los otros problemas de cambio climático que cada vez van empeorando, y si no se van, se mueren de hambre. Entonces, ¿qué cuernos podemos buscar de solución de que si los metés presos 18 meses y después los echás, que los metés en barcos como quisieron hacer los ingleses? Los ingleses corrompieron el gobierno de Ruanda para mandar miles de migrantes, hasta que un juez les dijo: señores, esto es anticonstitucional, está contra los derechos humanos, no se puede hacerlo, tuvieron que dejar.
No hay solución si no pensamos el mundo como algo entero en donde cada cual tenga un pedacito de espacio en donde trabajar y convivir. Estamos mal organizados para resolver ese problema, no tiene solución. Y es uno de los elementos que radicaliza y complica la vida en Europa y en Estados Unidos. A ver, algunos mensajes de oyentes antes de darle de vuelta la palabra a Gustavo. Mario plantea algo de lo que vos estabas comentando, Leo. Dice, hay que dejar de invadir y saquear continentes, países, dejar de robar sus recursos naturales. Invertir allí, ahí puede ser que se queden en sus países. En cambio, dice, invertir allí, ahí puede ser que se queden en sus países. Y como Europa tiene baja natalidad, usan a los migrantes como mano de obra barata, que aporten para la seguridad social, etcétera. Daniel se pregunta, dice, consumo muchas series europeas y en la mayoría se identifican a los migrantes con bandas de narcos. ¿Es realmente así? No, no es así. Y George dice que Europa le pide ayuda a Estados Unidos como hace con la guerra. Obviamente no va a recibir nada. Sin embargo, el servilismo hacia Estados Unidos no parece ceder. Están pagando la expoliación histórica. Hay una factura histórica que es innegable. No digo que esté bien o esté mal, pero lo vimos con Níger, lo vimos con Gabón, quemar banderas francesas. Esa factura existe, pero ese sentimiento también existe en algunos países de Sudamérica o Latinoamérica con respecto a España, por ejemplo, que es algo que se va a atenuar con el tiempo. Un poco lo que decía Leo da un poco la clave de un tema. Habría que invertir en los países de origen. Bueno, el problema es que quien invierte según sus intereses, no según los intereses del país donde invierte. Y bueno, ese es un trabajo que sí hay que hacer. Lo de la mano de obra, hoy no es cierto. Al revés. Hoy no es cierto que los inmigrantes tengan el paradigma de ser todos narcotraficantes o integrantes de bandas. Sí es cierto que hay una segregación social que en pocas décadas los puede llevar a eso. Uh-huh. Sí es cierto que los índices de criminalidad son más altos entre los inmigrantes. Eso sí es cierto. El peligro es generalizar. No quiero generalizar. También es cierto que se toman como mano de obra barata, pero también es cierto que la automatización y la tecnificación de muchísimos de los trabajos va a implicar que esa mano de obra barata ya no va a ser necesaria en algún momento. Tampoco. Y se va a preferir un europeo a un no europeo para ese tipo de tareas. Por lo tanto, es un tema que está llevando, si no se resuelve, si no se ve hoy, porque ya te dije que en el 2016 estábamos hablando de esto y seguimos con esto, si no se ve hoy, estamos hablando de que en el 2030, mira, que justo qué numerito, ¿no? El de la economía sostenible, que en el 2030 tengamos una realidad complicada, con sociedades partidas al medio, con europeos y no europeos, con guetos como sucedió en Inglaterra, con el tema musulmán, creciendo, en todos los países mediterráneos, con ese problema de duplicidad y de ciudadanía disputada, también con problemas de gobernabilidad, porque en la medida que no se resuelvan los problemas, y tantas, tú dijiste, llegaron a Lampedusa más de 7.000, que duplica la población de Lampedusa. Bueno, eso va a pasar en forma creciente. Por lo tanto, ninguna economía es capaz de sostener un crecimiento tal de la población, a quien además tiene que dar una asistencia extra o superior al ciudadano que ya tenía por las condiciones en que viene. Todo eso hace caer gobiernos también. Todo eso genera radicalización de los discursos, genera aparición de ideologías que, aunque la queramos dejar, van a terminar dando la vuelta y volviéndose contra nosotros, porque van a presentarse, como hace toda ideología, como la solución a los problemas, según cómo ven el mundo. El problema es muy difícil hoy, es difícil de resolver, pero es peligrosísimo si no empezamos a definir soluciones ya este mismo año. Leo, ¿qué ibas a agregar? Dos temas que están, para enfocar un poco más, que son muy centrales y que no hemos hablado. El primero es que una buena parte de la base política anti-inmigración hablan de civilización, de cultura, de estar desbordados por otros valores. Uh-huh. Y eso llega más al electorado de derecha, porque estábamos hablando de las dos cosas, migración y derecha,
que los problemas del empleo, porque la fiscalización acá es muy difícil trabajar en negro. Por ahí se hacen algunas changas, pero está muy avanzada la fiscalización, el control de las cosas. Entonces, ya no son una gran competición para mano, al contrario, falta mano de obra. Falta mano de obra en todos lados, falta gente joven en todos lados en Europa. Alemania en 2015 absorbió 800.000 personas. Uh-huh. Había que conseguir escuela para los niños, hubo un montón de problemas, pero en definitiva le fue favorable la economía alemana. Y Europa tiene 400, casi 500 millones de habitantes, puede absorber 1-2% más sin darse cuenta, sin que le duela. Esto no es el problema es que se siente que se pierde identidad, eso es lo que dice la gente. ¿Okay? A mí no me importa, yo soy inmigrante. Entonces, que tenga mi cara. Vos sos uno de los otros. Vos sos de los que llegan para invadirlos, de cambiarle la cultura. Bueno, pero ese es un tema que quería discriminar porque tiene una gran densidad. Pero eso a nivel global es parte del discurso actual, Leo. Un sistema de valores que divide a los países. El propio Estados Unidos lleva adelante ese concepto, con el cual siempre yo estoy en desacuerdo, porque está poniendo sobre la mesa un patrón de medida que no es conveniente, un patrón de medida donde la gente se diferencia. Si entonces está bien dividir entre valores, por ejemplo, democracia o autocracia, con lo cual estoy de acuerdo, estaría bien generalizar eso. Bueno, dividimos entre valores, entonces el choque de civilizaciones es cierto. Entonces el ISIS tiene razón, porque lucha en base a sus valores y descree de los demás. Entonces no podemos llevar el tema de valores como método de convivencia con otros, porque otros no los tienen. Tiene que ser de acuerdo a intereses comunes, a cosas en las que podamos tener de acuerdo. Hay un contrato social y hay leyes para cumplir. Ese contrato ya se rompió, Leo, ya no existe ni siquiera en Europa. Pero no es lo mismo si tú llegás como inmigrante a Hungría que a Copenhague. Va a ser lo mismo, te lo van a cerrar en todos lados. Sí, y no solo por eso, vas a ver cada vez más gente. Porque cuando hay cada vez lugares con mayores catástrofes ecológicas, como estamos viviendo ahora, ¿a dónde van a ir? Los libios, ahí los que se ahogaban porque querían cruzar el Mediterráneo, ahora se ahogan porque se les viene la montaña encima. La montaña no quise decir la represa, pero traduje mal en mi cabeza. Sí, las represas, eran dos. Bueno, y tienen eso. Va a aumentar el cambio, tenemos que tener valores que sean universales, que sirvan tanto para un hindú, para un zulú o para un uruguayo de Pocitos. ¿Es posible eso? ¿Lo ves posible? Por eso perdiste China. No es posible. No, pero pará, hay cosas, yo no practico ninguna religión ni nada de eso, pero empezó hace 2024, lo clavaron en una cruz. Él estaba diciendo que éramos todos hermanos. No, bárbaro, pero lo que te quiero decir es que esa frase de valores universales es la que termina arrinconando a quien lo dice. Yo creo que no. Yo creo que estamos en una lucha entre la capacidad de pensarnos como seres humanos en un planeta que es un planeta de todos y en el que tenemos que vivir todos juntos, organizarnos lo mejor posible, respetuosamente. No estás obligado a ser amigo de los demás ni creer lo que creen los demás, pero sí, ¿estás de acuerdo entonces? Como sociedad estamos obligados a dar el mínimo de supervivencia a cada uno. Y si no, somos una especie en vía de desaparición. Una de las cosas que me parece que también es posible.